Hoy quiero hablarles, hermanos, de los beneficios de la vida cristiana. Hoy no se los mandé ahí, pero eso es lo que voy a hablar, de los beneficios de la vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Lo leemos desde el versículo 6 en adelante. ¿Ya lo tienen? Así sentaditos, hoy leemos. ¿Lo leemos ya? Verso 6, ¿están listos? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, habla de los que se creen doctores, teólogos y que se creen conocedores de todo, a eso se refiere, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lea conmigo el verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora escuche, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas, con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos adorar tu nombre. Podemos también, Señor, gozarnos en la meditación de tu santa palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos y enséñanos para que la gloria del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, sean siempre en nuestro corazón un cántico espiritual. Gracias, Padre. Amén. Cuando nosotros analizamos este pasaje acerca de los beneficios de la vida cristiana, yo quiero llevarles, hermanos, bajo la línea de esta escritura, que básicamente nos enseña sobre la vida del Espíritu. Y yo quisiera hablarles de los beneficios de la vida cristiana. Mire, para que usted no se confunda, hay muchos que simulan ser cristianos, pero no lo son, porque en ellos todavía hay conflictos muy naturales, porque no se ha revelado Dios en toda su plenitud, como ya lo expliqué la ocasión pasada. Aceptar a Cristo como Salvador es bueno. Ya les he dicho que la salvación es el regalo más grande que Dios le ha dado al mundo, al ser humano. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios le ha dado a la iglesia. Es decir, que la salvación es buena,
pero es mucho mejor cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo en el hablar en otras lenguas, porque el que habla en lenguas, dice el apóstol Pablo, habla con Dios. El que habla en lenguas habla en el Espíritu. El que habla en lenguas habla misterios. Y es importante que nosotros no nos quedemos estancados en ese nivel de salvación, que es bueno, pero es mejor tener una revelación exacta, y eso se logra solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo lo tenía bien claro, por eso nos habla de esta manera. Nos habla acerca de la función del Espíritu Santo y de los beneficios que tenemos nosotros. En primer lugar, tendría que decirle que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios todo lo examina. Él todo lo conoce, es lo que nos dice Pablo. Por eso es importante que nosotros, hermanos, tengamos bien claro ese mensaje de salvación. Hay hermanos que son salvos, pero todavía hicieron confesión de fe, pero todavía fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua, pero todavía batallan para el Señor Jesucristo, como que les es incómodo, es una sombra incómoda para ellos, se avergüenzan de ser cristianos. Y eso es muy lamentable y es comprensible. Por eso dice Pablo que la mente natural nunca va a entender las cosas que son del Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva a esa otra dimensión de vida, donde nosotros podemos decir, igual que el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, yo no tengo temor a la muerte. Sé que vamos a morir porque así lo dice este sagrado libro. Dios nunca nos ha engañado. Está escrito que todos vamos a morir y vamos a resucitar. Pero en ese proceso de esperanza gloriosa, la Biblia siempre nos ha señalado que tendremos un proceso de transformación, de restauración, de ese proceso, hermanos, que solo lo hace Dios. Todos moriremos, es cierto, pero todos vamos a resucitar. Diga conmigo, yo voy a resucitar. Pero ¿cómo vamos a resucitar? Si recibimos a Cristo, resucitaremos. Este cuerpo mortal se vestirá, dice Pablo, de inmortalidad. Y esto que es corruptible, que siempre nos inclina al mal y al pecado, se vestirá de algo incorruptible. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es decir, que unos se levantarán para vida eterna y otros no morirán eternamente, sino que para condenación eterna, dice la Biblia. Eso es muy claro, hermanos. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios todo lo examina. Aquí lo dice claramente, ya lo leyó usted. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? De igual manera dice Pablo, tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Examíname, decía el salmista David, y perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Aquellos pecados que yo hice sin darme cuenta, Señor, porque soy débil. Es ahí donde yo quiero que usted y yo caminemos. Y esta escritura nos habla, hermanos, de los beneficios de la vida cristiana en el Espíritu. Por supuesto, a raíz de estos beneficios, hermanos, o más bien diríamos como fundamentos de estos beneficios, debemos saber que Dios, en definitiva, se revela por el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, Dios se revela por el Espíritu Santo. No está basada, hermanos, en la sabiduría humana, sino que está basada en el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada, díganlo fuerte, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es de sabiduría humana, claramente lo dice la Escritura. Esta porción de la Biblia, mis amados hermanos, nos enseña de una y otra manera todos los beneficios de la vida cristiana, pero en el Espíritu.
Este Espíritu Santo de Dios, hermanos, es el que nos va a conducir, en primer lugar, a conocer la forma de cómo podemos ingresar nosotros a la vida del Espíritu. Porque una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida del Espíritu. Es muy diferente el concepto, la definición. La Biblia y la historia de la iglesia está llena de hombres, hermanos, que teniéndolo todo, lo dejaron para seguir esta causa. Comenzando desde Abraham. Dice que Abraham, dejándolo todo, oyendo esa voz invisible, porque él solamente conocía a Dios a través de los ídolos, de las figuras, pero una voz le habló y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, dejándolo todo. Usted y yo nunca podremos llegar a esa dimensión de vida si seguimos aferrados a lo nuestro, que es perecedero, que es temporal y que se acaba. Abraham era muy rico. No crea que usted y yo tenemos. Abraham tenía lo que todos nosotros tenemos ahora, hermanos. Él era muy rico, muy poderoso. Su nacimiento fue glorioso, casi similar al del Señor Jesucristo. Por eso es una figura, es un tipo de Jesucristo. Pero dice, dejándolo todo. Y Dios le dijo: y te voy a hacer una promesa, te voy a dar una garantía, Abraham, que prevalece hasta hoy y por toda la eternidad. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Por esa obediencia de Abraham, usted y yo estamos aquí. Si Abraham no obedece, quién sabe cuál sería el formato de esta humanidad. Pero Dios sabía que Abraham iba a obedecer, porque Dios conoce nuestros corazones mejor que nadie. Es cierto que hay ciertos bloqueos mentales, hay ciertos bloqueos religiosos, pero Dios nos conoce, Dios nos examina, Dios sabe que finalmente caminaremos en su voluntad, porque por eso es Dios, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente y el Dios de grande amor y misericordia. Abraham salió dejándolo todo. Y ahí están los beneficios de una garantía. Nosotros generalmente, hermanos, cuando vamos a hacer algo, lo que queremos es una garantía. ¿Cuál es la garantía que me das? Ya sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el matrimonio, sea en la vida familiar, sea lo que sea, en los negocios. Pero Dios se adelanta a todas las cosas y le dice a Abraham: yo maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Así es de que, ¿qué garantía quieres? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a vivir la vida y de cómo podemos nosotros ingresar a una vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu, hermanos, es totalmente opuesta de lo que la mente humana y la religión nos enseñan. Está totalmente opuesta a la razón, a la vida de la mente, a la vida humana. La vida del Espíritu es muy distinta, es muy diferente. Porque siempre la vida del Espíritu ha sido difícil de discernir. Siempre ha sido difícil. Ahora, en segundo lugar, el Espíritu de Dios todo lo revela. Dígalo conmigo: el Espíritu de Dios todo lo revela. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Esa es la gran bendición. Es la vida en el Espíritu. El segundo bloqueo que tenemos nosotros, hermanos, como seres humanos, como humanoides, y sobre todo los cristianoides que no faltan. ¿Y saben a qué me refiero cuando digo cristianoides? No, son esos tibios que no están ni aquí ni allá. Ahí andan en una vida tibieza que, ¿cómo nos avergüenzan, hombre? El segundo bloqueo, ¿sabe cuál es? Y Pablo lo dice, es la razón. Esa razón ha hecho estragos en la vida humana.
La razón quiere, hermanos, probar las cosas. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, los griegos buscan sabiduría. Y luego dice, y los judíos piden señales. Ese es el hombre natural que quiere una comprobación de lo que es el Espíritu Santo. Piden señales y otros piden sabiduría humana. Es decir, que el hombre lo que quiere es que le comprobemos con hechos aquellas cosas que solamente se pueden percibir por el Espíritu de Dios. Ustedes se han de acordar de aquel buen hombre que llegó a Jesús. ¿Se acuerdan de Nicodemo que le dijo, maestro bueno, sabemos que vienes de Dios porque haces señales extraordinarias que nadie ha hecho? Nos has dejado sorprendidos. Porque los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, y Jesús les dio sabiduría y les dio señales, y aún así, hermana, no creyeron. Aún así se convirtieron en una molestia, en una incomodidad para el ministerio del Señor. Y es así cuando el Señor le dice, es ahí donde yo te he dicho ya. Llegó Nicodemo con tantos halagos, pero Jesús le dice, mira, no son suficientes esos halagos. Si quieres entrar al reino de los cielos, fue entonces cuando el Señor le hace la declaración, Nicodemo, y es lo que nosotros predicamos, tienes que nacer de nuevo. Diga conmigo, yo tengo que nacer de nuevo. Mire, hermano, ninguna religión le va a abrir las puertas al cielo. Las religiones nos están llevando a miles de personas, los están llevando al infierno, porque las religiones engañan, las religiones mienten. Las religiones han formateado a un Dios mezquino, sucio y corruptible. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Donde estés, a donde vayas, si tienes a Dios, tienes la verdad de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a caminar como cristianos, como evangélicos y como seres humanos. Los grandes filósofos de todos los tiempos así lo señalaron. Por eso Nicodemo vio en Jesús la esperanza de su vida. Y vaya que Nicodemo era un hombre riquísimo. Era el poderoso de los teólogos, de los sacerdotes, del Sanedrín, de todos. Pero por eso Jesús le dice, pero ¿cómo tú, Nicodemo, siendo maestro de maestros, no entiendas el lenguaje en el que te estoy hablando? Tienes que nacer otra vez, tienes que nacer del Espíritu. Es decir, hermanos, que no hay manera de entrar al reino de Dios, porque en la carne uno no tiene manera de conocer a Dios. La naturaleza que heredamos de nuestros padres, hermanos, es pecaminosa. La segunda es la razón humana. Todo lo que quiere el hombre es una comprobación. Esto es risorio, hermanos. ¿Cómo es que un ser humano le va a pedir a Dios una comprobación de que realmente Él existe? Eso es risorio. Nosotros somos polvo nada más. Polvo nada más. Es como si el ser humano le dice a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero Dios siempre ha tenido ese carácter de misericordia y no le ha pagado al hombre conforme a sus pecados, sino que le da la oportunidad de nacer del Espíritu para que tenga una comprensión de los valores propios de la vida eterna. En realidad, hermanos, no hay manera de conocer a Dios y de entrar en la dimensión divina si no es por el Espíritu. Nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Nadie. ¿Se acuerdan ustedes del testimonio de Pablo? ¿Qué se creía Pablo? Hermanos, era un hombre que se proyectaba como la esperanza de Israel.
el Saulo de Tarso, que venía de una familia muy rica, que estaba ya en cierto lugar muy especial, de un crucero donde pasaba todo ese camino que se conoce, el camino de la seda que llegaba hasta la China y llegaba hasta Italia. Ahí vivía el apóstol Pablo. Ahí estaba con su familia, que eran comerciantes. Estudió en las mejores escuelas, a los pies del gran Gamaliel. Pero un día se le reveló a Dios, hermano, y eso es el peor error que se puede cometer. Persiguió a la iglesia y dijo: ¿dónde están esos del camino para matarlos a todos? Traigo cartas de los hombres más influyentes de la nación de Israel. Pero cuando iba camino a Damasco, se enfrentó con el Dios con el quien él peleaba. El que pelea contra nosotros, pelea contra Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén o no amén, hermanos? Cuando Saulo iba bien seguro, bien sabiondo, bien conocedor de todo, una luz brillante que vino del cielo lo hizo caer en tierra, a comer polvo, y tirado ahí se levantó como diciendo: ¿y por dónde me llegaron? ¿De dónde vino esto? Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquel perseguidor de la iglesia se convirtió en un perseguido de los demás cuando recibió a Cristo como Salvador personal. Y fue Ananías, oró por él, y vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, y se le cayeron las escamas de los ojos, y el corazón de Pablo ardió de tal manera que hasta hoy lo recordamos, porque el hambre que él tenía de Dios se desbordó en la persona de Cristo Jesús. Por eso Pablo lo dice: nadie me apartará del amor de Jesucristo. Ni escasez, ni miseria, ni cárcel, ni látigos, ni nada. Porque para mí Cristo es la esencia de todo lo que yo soy. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Por eso digo, hermano, que la revelación de Dios por el Espíritu llega por la fe. Llega a través de la fe. Por eso Jesús, cuando habla con Nicodemo, finalmente cierra su relación con él y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 3:16? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, en tercer lugar, Dios se autorrevela a nosotros de muchas maneras. Dígalo conmigo: Dios se revela a nosotros. Dios se autorrevela a nosotros, dice, de muchas maneras. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Quieren abrir su Biblia y leerlo conmigo? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios se autorrevela a nosotros en la persona, ahora en la persona de Jesucristo. ¿Sabe usted por qué el ser humano, hermano, no recibe tantos beneficios? Porque los beneficios de Dios no se razonan. ¿Cuántos saben, hermanos? Les hago una preguntita. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestras necesidades? Dios conoce nuestras necesidades. De la manera que menos imaginamos, Dios siempre va a proveer. Cuando yo analizo todo esto de gente que no ha nacido de nuevo, por eso cuando viene al culto, hermanos, si no ha nacido de nuevo y no ha nacido del Espíritu de Dios, hay gente que se aburre en el culto. Porque solamente vienen a distraerse y vienen a ver qué consiguen. Hay gente que solamente viene a perder el tiempo porque no ha nacido de nuevo, no ha nacido en el Espíritu.
Es ahí donde nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que nosotros debemos vivir la vida en el Espíritu y que Dios se revela a nosotros de muchas maneras. Número 4, el Espíritu Santo nos proyecta el carácter de Dios. Dígalo conmigo. El Espíritu Santo nos proyecta el carácter de Dios. Nos revela a Dios el Espíritu Santo. Ese es el más grande beneficio que nos revela Dios. Y eso es lo más grande. Así lo dice la Biblia. El que se ha de gloriar, gloríese en conocerme. El que se ha de gloriar en esta tierra, gloríese de conocer a Dios. No tiene que gloriarse de esas cosas materiales acumuladas, de que cursó tal carrera. No, eso está bien. Pero lo más glorioso para nosotros es conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Dice, que me conozcan a mí, a Dios como el Dios verdadero. No en que estamos acumulando cosas materiales o que hemos cursado una carrera teológica. Eso es bueno, hermanos, pero el conocimiento de Dios nos da paz. El conocimiento de Dios, hermanos, nos da seguridad. Y cuando Él reina sobre nosotros, cuando Él gobierna sobre nuestra vida, no nos falta nada. Mire lo que dice, por favor, el verso 9. Ya estoy aterrizando. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿A quiénes, hermanos? A los que le aman. Es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros generalmente batallamos con muchas cosas, en acumular y acumular. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que serán por añadidura. Por eso nuestra naturaleza, hermanos, es dura, es reacia para entender los valores del Espíritu. La razón quiere analizar todas las cosas. Y esas cosas espirituales solamente se pueden empezar a entender por la puerta de la fe. Y la fe nos lleva a creer. Y cuando creemos, fluye en nosotros la fe, fluye la verdad de Dios. Y fluyen las enseñanzas de este libro sagrado que nos enseña que los hombres deben creer que Dios siempre hará cosas grandes y maravillosas en nosotros. Al que cree, ¿qué dijo el Señor Jesús? Todo le es posible. Pero es necesario que nosotros podamos entrar en esa dimensión de vida. Ya para finalizar, el amor de Dios, hermano, es la gracia irresistible. Dígalo conmigo, el amor de Dios es la gracia irresistible. Nadie puede con ese amor. Por muy triste que sea nuestra situación, solo el amor de Dios nos sostiene. Solo el amor de Dios. Esas experiencias que vivimos nosotros nos dan señales que son las que a veces fortalecen nuestro ánimo de que Dios está con nosotros. Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos, hermanos, conocer a Dios. Conocer a Dios. Jamás podríamos conocer realmente los propósitos y las intenciones de Dios por nuestra propia fuerza o por nuestras propias capacidades si no fuera por el Espíritu Santo. Jamás, jamás. Muchas veces, hermanos, hasta nuestros seres más cercanos hacen cosas que nos dejan sin aliento y nos dejan sorprendidos. Uno a veces se pregunta, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué actúa de esa manera? Pero Dios, que lo sabe todo y que todo lo puede hacer, a veces permite que pasen esas cosas raras y extrañas en nuestra vida para que a causa de todo eso que hemos vivido, nuestra relación con Dios se mantenga firme, que no se rompa, sino que cobre mayor fuerza y se profundice más con el tiempo y podamos entender que el amor de Dios es irresistible. A veces
vivimos cosas muy tristes, hermanos, en la vida familiar. Problemas serios. Y jamás imaginamos del por qué llegamos a esta situación. Problemas serios, problemas muy delicados, problemas graves. A veces son problemas que rebasan nuestras capacidades humanas. Y fácilmente caemos en la desesperación, caemos en la mucha angustia y nos cuestionamos a nosotros mismos. Y miramos hacia arriba y decimos, bueno, pero ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? Y vamos más a la profundidad del corazón y preguntamos, ¿cuál fue mi error? Y viene a mi mente la imagen de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Que el hijo pródigo es una historia, eso nunca fue real, es una historia que Jesús contó, pero que grafica bien, fotografía bien nuestra realidad humana. Y le preguntan, uno ve ese cuadro y dice, bueno, ¿y por qué dice si el hijo pródigo lo tenía todo? Despreció al padre, despreció a la madre, despreció al hermano, despreció a la familia, despreció a los amigos, despreció la comodidad. Y quizá el padre, al igual que nosotros, razonaba diciendo, bueno, pero ¿qué hice mal para que mi hijo hiciera esto? ¿Dónde me equivoqué para que mi hijo tomara esta decisión de una manera diabólica? Me está pidiendo la herencia cuando yo todavía estoy con vida. La herencia se da cuando la persona muere, fallece. El hijo me está diciendo que me quisiera muerto. Esto es real, hermano. Pero lo peor de esta escena de la parábola, hermanos, es que el hijo pródigo se perdió afuera, pero el hermano mayor, ¿sabe dónde se perdió? Adentro. Eso nos habla de los hijos pródigos que se van y se pierden. Bueno, está bien, esa fue la decisión que tomaron, pero la consecuencia dice que el hijo pródigo, que era herencia que recibió, que todo lo que tenía lo malgastó, finalmente terminó ¿dónde? Dice ahí, en un lugar donde comían los puercos, los cerdos, y quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y él dijo, oye, yo aquí y en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo da una paz ficticia, débil, enclenque, que no te lleva a ningún destino, pero la paz de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hijo pródigo, hermano, regresó, recuperó lo que había perdido, pero el hermano mayor se perdió dentro de su casa. Hay gentes que no se van, pero se pierden adentro. Están llenos de odio, de resentimiento, de coraje, de dolor, de tragedia. Y todavía son groseros, le reclaman al padre y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué hay fiesta cuando este regresa? Si yo que te... Hijo, le dice, pero si todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo y tu corazón está lleno de ira, de coraje, de resentimiento porque tu hermano ha regresado. Pues, ¿qué te pasa, hombre? Hagamos fiesta. Con la parábola del buen samaritano, que quizá aquel pobre hombre tirado entre tanto peñasco decía, pero qué mal hice si yo iba bien, hombre. Pero dos ladrones desgraciaron su vida. Hay cosas que aparecen en nuestra vida que nos quitan la paz, que nos quitan la felicidad y aparecen de repente. Pero si estaba bien, sí, pero no sé qué le pasó. Pero si tenía solo 18 años, me dijo una hermana. Pues sí, pero de repente. Muchas relaciones, tanto matrimoniales, muchas relaciones familiares, muchas relaciones laborales se tensan o se rompen por causa de la falta de comprensión entre ellos. Muchas veces hasta nuestros seres más cercanos hacen cosas que nos dejan sin aliento, nos dejan sorprendidos. Y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están actuando de esta forma?
Oí algo que me dio risa de un señor que no oía. No oía, el señor ya grande de 80 años y ya no oía bien y un día uno de sus hijos, o más bien uno de sus nietos, le compró un aparatito y se lo puso. Y al principio pues, ya ve que falta ya uno para eso, según los que se han puesto, está un ruidito zumbando. Pero finalmente el hombre se acomodó muy bien. Y cuando regresó con el doctor le dijo: oiga, don Juan, ¿y cómo le ha ido con el aparatito? Pero sus hijos, algunos de ellos no sabían que traía un aparatito, ya estaba muy discreto. Dijo: fíjese que me ha ido muy bien porque ya he cambiado el testamento como 4 veces, dijo. Ellos creen que no oigo, pero yo sí estoy oyendo todo, así es de que ya los desheredé a algunos de ellos porque ya los oigo. Los deseos que tienen para mí, ya cambié el testamento 4 veces, así es de que me ha ido muy bien, doctor, gracias. Excelente. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe que estás pasando por una prueba difícil, pero Dios te dice este día: yo estoy contigo. No te desanimes. ¿Quieren estar en pie? ¿Usted cree que Dios ignora lo que se mueve en su corazón? No, Dios lo sabe todo. Pero yo quiero que usted este día entienda que el Dios que todo lo sabe, también todo lo puede hacer y permite que pasen cosas raras y extrañas para que nosotros podamos entender que no hay Dios como nuestro Dios. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está y meditar en esta sencilla reflexión? Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, recíbalo. Le ruego por favor que no lo piense, por favor. Yo le ruego que decida recibir a Jesucristo como Salvador personal en su vida. Si usted lo ha recibido, pero vive una vida cristiana muy tibia, no se preocupe. Eso es muy natural en la mayoría. Pero yo le invito para que dé el paso de fe y reciba la revelación de Dios en su vida. Y diga: yo no sé, pero yo voy a creer, yo voy a dar el paso de fe. Yo sé que he hecho cosas malas, pero Dios es bueno. Yo sé que no he hecho las cosas de manera correcta, pero Dios es bueno. Dios es amor, entiéndalo. Y Dios lo ama. Y Dios desea lo mejor para usted. Dios sabe que hemos fallado. Dios sabe que hemos resbalado. Dios sabe que hemos caído en esas trampas del diablo. Pero el diablo nos puede tumbar, pero la mano de Dios nos va a levantar. Porque eso nos habla del genuino amor de Dios. La gracia de Dios es irresistible. Y quiero decirle que Dios le ama. Seas como seas. Seas como seas. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Pero Dios quiere que tú tengas también los beneficios de una vida cristiana exitosa. Al que cree, dice, todo le es posible.